Oscar Sánchez Casado. Acuda al tatami número 3. Oscar Sánchez Casado.
Célia Solinho Freijeiro. Acuda ao tatami número 4. Célia Solinho Freijeiro.
Unidad de Pescas.
continuación, en el tatami 2, encuentro por el bronce, ACA, Raúl Pérez Canizo, AO, Manuel Blanco Blanco. Sí, sí. Todos los coaches o delegados de cada club, por favor, acudan a mesa central. Delegados de cada club, por favor, acudan a mesa central. Gracias.
A continuación, en el tatami 1, encuentro por el bronce, Kata Levin femenino. Aka, Laura Torrecilla Castro. Ao, Alba Calvo Enrique. A continuación, en el tatami 2, encuentro por el bronce, Kata Levin femenino. Aka, Zulema Portela Suárez. Ao, Alejandra Regueiro García. Iñaki Muñoz Jr. a pesaje. Iñaki Muñoz Jr. a pesaje, por favor. Tatami número 3, encuentro por la bronce. Aka, Óscar Martínez. Ao, Xan Souto.
tatami número 3, encuentro por el bronce, kata infantil femenino. Aka, Lucía Mariño Carballeiro. Ao, María Cetán Penín. Enlaces de los respectivos tatamis. A mes d'entrada. Enlace de los respectivos tatamis.
continuación darán comienzo a las finales. En el tatami número 1, kata infantil masculino. Aka, Nathan Barrera Fernández. Ao, Bantien Velo Calo. En el tatami número 2, final kata infantil femenino. Aka, Zoe Otero Fernández. Ao, Carla Pérez López. En el tatami número 3, final kata levín masculino. Aka, Borja González Puga. Ao, Mateo Quintás García. Y en el tatami número 4, final kata levín femenino. Aka, Ángela Guide Vilariño. Ao, Iria Enríquez Cortón. A continuación habla Iñaki Muñoz, jefe de árbitros. Someni. Otra Eni. Fuerte. Enlaces tatamis 1, 2, 3 y 4 a mesa central, por favor. Enlaces de todos los tatamis a mesa central.
Fabio Cancelo a mesa de todo.
duelo a mesa central. Fabio Cancelo. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles a un personaje que viene con una gran noticia para el karate gallego. Desde Madrid y en representación de la Federación Española de Karate, hoy tenemos el privilegio de tener aquí con todos nosotros a Karakán. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
Sí. Bueno, pues nada, aquí tenemos a la mascota de la Federación Gallega de Karate, Michillo. A continuación van a hacer un encuentro de kata, final de kata de mascotas. Va a empezar Karatán. Ese fuerte aplauso para acá. A continuación, Michillo. Ese fuerte aplauso, Michillo. Y a continuación, el veredicto. ¡Empate! ¡Enhorabuena! Bueno, pues nada. Presentación de la mascota de la Federación Gallega de Karate. Va a estar por ahí con vosotros, sacando fotos, dando mucho cariño. Y ya pasamos a la entrega de medallas en las categorías kata, alevín e infantil. Por favor, los medallistas, sitúense al lado del podio. Sí, atentos, kata, alevín masculino. Por favor, prepárense en el podio. Kata, alevín masculino. Manuel Blanco Blanco, Pablo Casado, Borja González, Mateo Quintanas. Por favor, sitúense en el podio. Repito, por favor, finalistas, medallistas de kata alevín, kata infantil masculino y femenino, sitúense aquí en el podio. Sí.
continuación damos paso a entrega de medallas na categoría kata a masculino. Entrega Sindo Guinarde, concelleiro de Presidencia en Turismo. Xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros clasificados, en medalla de bronce, Manuel Blanco, Casado Álvarez. Segundo clasificado es su campeón galego, Borja González Puga. Primer clasificado y campeón galego, Mateo Quintas García. A ver, Michiño, a ver si puedes sacar una foto ahí no podio. A continuación pasamos a kata a alevín femenino. Prepárense no podio, Laura, Alejandra, Ángela e Iria, por favor. Pasamos a entrega de medallas na categoría kata alevín femenino. Entrega unha vez máis Sindo Guinarde, concelleiro de Presidencia e Turismo, xunto ao presidente da Federación Galega de Karate. Terceiro clasificados en medalla de bronce, Laura Torrecilla Castro e Alejandra Regueiro García. Segundo clasificada es subcampeona galega Ángela Luide Vilarín. Campeona galega Iria Enríquez Cortón. A continuación, kata infantil masculino. Prepárense Banti, Nathan, José y Siam. Terceros clasificados en medalla de bronce para Siam Souto Cortés y José Carrera Fernández.
Segundo clasificado es su campeón galego, Nathan Barrera Fernández. Primero clasificado el campeón galego, Bantien Velo Calo. Preparados, kata infantil femenino. Por favor, Carla, Zoe, Nuria e Uxía. Entrega unha vez máis, Sindo Guinarre, concelleiro de Presidencia e Turismo. Terceiro clasificado se de bronce, Uxía Mariño Caballero e Nuria Iglesias López. Segunda clasificada es su campeona galega, Zoe Otero Fernández. Y primera clasificada campeona galega, Carla Pérez López. A continuación, antes de comenzar a categoría de comité, quero desde la Federación Galega de Karate un momentiño que están sacando última foto. Os decía, antes de comenzar a categoría de comité, queremos agradecer a asistencia do pai das dúas criaturas que está aquí conosco, José María Rodríguez. Un forte aplauso. A continuación pasamos á categoría modalidade de comité. Sí, por favor, todos os medallistas pasen pola mesa central, por favor. Todos os medallistas pasen pola mesa central. Todos os rapaces, alevín e infantil que foron medallistas, pasen pola mesa central, por favor. Todos los medallistas, por favor, pasen aquí a mesa central, por favor, rápidamente.
continuación, por gentileza de Fuji Mae, os presidente da Federación Karate, vai a facer entrega duns vales desconto para a marca Fuji Mae. A continuación, dará comienzo Kumite, por favor, competidores, formen. Comienza la modalidad de Kumite. Competidores a sus respectivos tatamis. Formen, por favor. Moi bons días, comezamos a xornada de hoxe coas nosas clasificadas en bronce da categoría de kata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, noraboa primeiro por estes resultados. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club eres? Eu chamo Muxía Mariño Carballeiro e son do Club Karate do Carballo. Eu chamo Nuria e soy da Escola Deportiva Xijan. Bueno, chicas, para conseguir estas medallas de hoxe, como sentiche realizando as catas? Crees que foi moi complicado conseguilas? Houve moita competencia? Bueno, algunhas veces sí, algunhas veces non, pero algo sí. Eu creo que sí, que a verdad non foi fácil. Claro, é que toda recompensa ten o seu esforzo, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádenos. Vos para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades a semana a facer catas? Nos vamos luns, mércores e venres de 8 a 9:30 para conseguir todo isto. Eu 4 horas a semana. Carai, as dúas un montón polo que vemos, non? Sí. Chicas, contádenos, de todas as catas que sabedes, cal é a vosa preferida? Eu Heian-Godan, a verdad. Sí. Eu Pinangodan. Bueno, as dúas a mesma, non? En diferente estilo, chicas. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Chao.
las dos. Vale, porque no funciona siempre apagado, vale. Acabo esta y ya empiezo. No, acabo esta chica y voy con ella. Buenos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Carla e son do club do Xiján. Bueno, Carla, noraboa por este primeiro posto. Moitas grazas. Contalles aquí a todas as persoas que nos están vendo cal foi a cata que che deu este primeiro posto na final. A cata que me dou o primer posto na final foi co secundai. Bueno, Carla, de todas as catas que coñeces, é esta a tua preferida ou tes outra? Teño outra. Contanos, cale? Pirangodan. Pirangodan, carai, aínda que non fose a tua preferida, fixéchela estupendamente. Grazas. Contanos, Carla, cantas horas lle dedicas a semana a facer catas para conseguir estes tan bons resultados? 4 ou 5. 4 ou 5 horas, carai, iso é un montón. Sí. E bueno, crees que foi difícil conseguir este primeiro posto no día de hoxe? Ou non houve moita competencia? Sí, houve bastante competencia. Claro, ao final, os bons resultados teñen moito esforzo detrás, verdad? Sí, bastante. Bueno, Carla, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que conseguiches hoxe? A mi familia e ao meu club. Pois dende aquí, para todos os familiares e para o club de Carla. Moitas grazas. A ti. Genial, guapa, muchas gracias. ¿Te vienes conmigo? Vale. Moi bons días de novo. Nesta ocasión estamos con oso campeonísimo na categoría masculino infantil de cata. Hola, moi bons días. Hola, Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? son do Karate do Carballo e chámome Bantián Belocal. Bueno, primeiro darte a enhoraboa por esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, cal foi a cata que che deu a victoria no día de hoxe? Vas a ir aí na final, pero creo que todas axudan. Todas fan que ganes. Pois claro, son importantes todas as rondas que pasamos, verdad? Sí. E bueno, para conseguir gañar todas as rondas, crees que houve moita competencia ou resultouche fácil pasar a final e gañala? Dificilísimo. Sudei a gota gorda. Foi moi complicado, entonces, houve moita competencia? Sí, muchísima competencia. Bueno, ao final este esforzo deu os seus resultados, non? Contanos, de todas as catas que ti coñeces, cal é a túa preferida? Cancuxó. Cancuso, fixéchela o día de hoxe ou todavía está aí guardada na reserva? No, porque non se me dá moi ben, agardo para un pouco máis maior, algo así.
Claro, hay que seguir practicando, ¿verdad? Hasta que salgan las catas perfectas, no se puede parar de practicar. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. Bueno, pois entonces, a quen lle queres dedicar dende aquí a todas as persoas que nos están vendo esta super medalla de ouro? A Óscar, o presidente da federación, a meus pais, aos meus mestres que me entrenaron moi ben e a miña familia en xeral. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas. De nada. Moi bons días a todos. Estamos de volta con oso bronce na categoría de cata levin masculino. Moi bons días. Hola, son Manuel, Hola Manuel, contanos, de que club vens? do Riverstone. Manuel do River Stone. Bueno, primeiro, noraboa por este bronce. Gracias. Contanos, Manuel, o día de hoxe, para chegar ata este bronce, cal foi a cata que mellor che saiu? Jean Godan. Jean Godan, carai, é a túa preferida ou tes outra? Preferida Jean Godan. Bueno, ao final a cata preferida deuche o terceiro posto, estás contento? Sí, Esperabas el terceiro posto ou foi unha sorpresa? foi unha sorpresa. Moi agradable, non? Sí, Contanos, crees que houve moita competencia para chegar ao podio ou resultou fácil? non foi tan difícil. Foi fácil, non? Iso é que hai moitas horas detrás, ou non? Non sei cuántas horas son. Cantos días entras a semana, entonces, para que che resulte tan fácil chegar a 3. 3 días? Carai, que son a tope, verdad? Sí, Manuel, a que lle queres dedicar esta supermedalla de bronce? ao meu primo pequeno Fabio. Pois dende aquí, para ese primiño que seguro que nos está vendo. Moitas grazas. De nada.
buenos días. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados en prata e bronce da categoría de cata infantil masculino. Hola, chicos. Hola, boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? José Riverstone. O meu nome é Nathan, do Riverstone. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas. Grazas, moitas grazas. Bueno, ademais, estas caras xa non son a todos super coñecidas, verdad? Estades case sempre no podium, chicos. Sí, moitas veces, sí. Contádenos, cal é o voso truco para estar aquí sempre na luz da estrella? Entrenar moito. Entrenar o mesmo. Hai que entrenar e ter un pouco de chispa para ganar. Un pouquiño de chispa, iso é moi importante, non? Un pouco, sí. E contádenos, cantas horas dedicades a semana para conseguir estes tan bons resultados? Luz, mércores e vendres. 2 horas e 15 minutos. Moi ben. Pois bueno, chicos, contádenos de todas as catas que fixechedes hoxe, cal é a vosa preferida? Empi. Campusó. Bueno, menudo nivelón temos aquí, chicos? Sí. E contádenos, vos sodes moi amigos, verdad? Sí. Moi amigos. Sempre estades os dous correteando por aí. Credes que a vosa amistad foi por causa do karate ou xa erades amigos de antes? Do karate. Causa do karate, sí. Bueno, podemos dicir que o karate nos une un pouquiño a todos, verdad? Sí. Sí. Chicos, dicidelle aquí ás persoas maiores que nos están vendo e non tan maiores, que lle recomendaríalles os beneficios de facer karate? Non sei. Pois pode ser un deporte bastante difícil, pero moi divertido. Coñecer persoas e viaxar moito. Claro que sí, dende aquí a opinión dos máis pequeninos para todos os que nos están vendo. Bueno, chicos, pois por último, dicídenos a quen lle queredes dedicar estas supermedallas. A mi entrenador. Yo a mi padre, a un amigo mío que se llama Diego por dejarme entrenar en su tatami, o meu entrenador. Pois moi ben, dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. De nada.
Enlaces tatami 1 y 2 mesa central. Enlaces tatami 1 y 2.
moi bons días. Nesta ocasión encontrámonos con Roberto García Fernández, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia en Coruña. Hola, Roberto, moi bons días. Hola, buenos días, Ana María. Bueno, Roberto, o primeiro gustaríanos saber cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pues mira, yo que vengo bastante a las competiciones de karate o intento asistir a todas las competiciones que hay de este deporte, me ha sorprendido muy gratamente. Ya el presidente me decía que tenía que venir porque me iba a agradar y efectivamente estamos ante un campeonato gallego y en donde puedo presenciar que primero la participación con respecto a otros años es muy importante, cerca de 400 niños o más de 400 niños que están participando en esta categoría, ya es una participación muy alta. Y después, pues el montaje tengo que felicitar a Óscar, a todo ese equipo de trabajo, porque esto no se hace solo, a todos los clubes, porque realmente karate ha evolucionado muchísimo en Galicia. Moitísimas grazas, Roberto. Sen ninguna dúbida, dende a Federación estamos facendo moitos esforzos para levar ao karate galego a outro nivel e mellorar todas as nosas condicións. Sí, es cierto, se ha evolucionado mucho, que es lo que tiene, ¿no? Me acuerdo con Carmiña que, bueno, pues ha sido una precursora muy, muy grande, ¿no? Pero el karate con esta última época se ha modernizado, es más espectáculo, lo hablaba ahora a micro cerrado con Óscar y con Inoa, es como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser espectáculo, estáis haciendo una promoción del deporte, pero a la vez es vistoso, es estético y entonces eso tamén atrae mucho a la gente. Bueno, Roberto, ademais, como xa sabemos, a súa filla foi campeona de España de taekwondo, polo que será un aficionado aos deportes de combate, non? Pues sí, yo no es que fuese, mi deformación es más de deportes colectivos, yo siempre estuve formado ahí, pero bueno, gracias a el trabajo de familia y es todo vinculado a otro deporte, al taekwondo, pero es deportes de combate, pues me he introducido. Y aparte, quiero trasladar además a la gente que es el deporte individual y el de combate tiene sus ventajas y deberíamos, los deportes colectivos, pues tratar de sacar esas sinergias entre deporte individual y colectivo. Me refiero al trabajo que hay detrás, al esfuerzo, al sacrificio, porque es individual solo. Y hay mucho trabajo detrás de todos estos deportistas, ya no de taekwondo, de judo, de karate, de boxeo. Y por lo tanto, esas ventajas yo creo que hay que trasladarlas a otro tipo de deportes, que tiene una transversalidad creo que importante. Y bueno, pues sí, agradeceros ese detalle conmigo, porque bueno, ser campeona de absoluta en menos de 33 kilos con 16 años quiere decir que detrás hay mucho trabajo. Sen ninguna dúbida, é un gran mérito. Sí, é moi favorable destacar todo o esforzo destes competidores, non? Porque ao final sair en equipo a competir tes o apoio de todos, pero estar ti só diante do que vai ser o teu resultado na competición é moi complicado, non? Tanto persoalmente como físicamente para traballar todo o que hai detrás. Sí, es cierto. Esta gente se trabaja primero físicamente, técnicamente, tácticamente, y lo tiene que hacer todo pues en 1 minuto y medio, como es aquí ahora en el karate, ¿no? Que lo estoy viendo. Todos los recursos que tú tienes que ponerlos ahí contra otra persona y es en un día en concreto, a una hora en concreto y en 1 minuto y medio tienes que trabajarlo. Con lo cual, insisto, yo reconozco que hay un trabajo muy grande de los técnicos, de los deportistas, que es inmenso y que además tienen que trasladarlo, pues eso, en un tiempo mínimo y haciendo las mayores técnicas posibles, ¿no? Es una cosa que es muy importante en el deporte y que, como decías tú bien, en deportes colectivos, aunque tú tengas un mal día, te tapan. Aquí no te tapa nadie. Sen ninguna dúbida, hai moito esforzo detrás de todos nós neste tipo de deportes, non? E, bueno, debido á súa afición por ese tipo de deportes, vostede que destacaría do karate? Pues mira, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es el trabajo que hay personal, esa capacidad de concentración, ese esfuerzo de querer tú más, de superarte cada día más para poder hacerlo mejor. Y bueno, independientemente ya de que tú tengas esas características individuales en este deporte, no nos olvidemos que estos niños trabajan también con unos compañeros, ese grupo hay que trabajarlo
yo creo que fortalece también, ¿no? Esos lazos también lo fortalecen. Estamos hablando que técnicamente estás compitiendo tú solo, individual, pero creo que el karate, aparte de eso, bueno, pues tiene ese componente de compañero, ¿no? y de club, que eso es lo importante. Y bueno, yo creo que se ve aquí, se ve que los niños disfrutan y están apasionados. Y eso se ve en las miradas y se ve cuando los niños están compitiendo. Por suposto, detrás de toda esta competición fórxanse moitísimas amistades e, bueno, ante todo, aínda que compitan uns amigos contra outros, o primeiro é sempre a amistade, non? Poden competir no tatami, pero en canto saen son igual de amigos. Sí, claro, ese es el deporte, ¿no? Yo creo que el deporte, sea individual o colectivo, lo que proporciona es una serie de valores que a los niños que es importantísimo. No nos olvidemos que estamos formando a los niños, no ya solo en el deporte, sino en otro tipo de valores. Y el deporte creo que es una herramienta fundamental para que el niño pueda crecer y pueda tener esos valores que en otros sitios no los va a tener. Y es la mejor manera de que el niño evolucione. Por suposto, o deporte é unha característica fundamental para formar tamén os máis pequenos, non? Con uns valores que lle valen para todos os aspectos da súa vida. Sí, claro, efectivamente, a los niños pasan mucho tiempo en el colegio, están formando en el colegio con su currículo normal, pero el deporte es vital para que el niño podamos formarlo de una manera integral, que eso es lo importante, físicamente, técnicamente y como persona. Y bueno, el karate me consta que es yo también lo practiqué en su día en el INEF, pero me consta que es un deporte importante para la formación del niño. Evidentemente, Roberto. Bueno, ademais, nun campeonato tan especial como de hoxe, gustaríanos preguntarlle que opina vostede sobre a nova mascota da Federación, Michiño, como nova incorporación á Federación Galega de Karate. Pues es espectacular también. Yo le decía a Óscar porque lo de Michiño ya me dijo, pero bueno, es otro paso más, ¿no? De la federación, de la gente que estáis detrás de este grupo con Óscar, de grupo de trabajo. Pues eso, de actualizarse, ¿no? De que los niños disfruten con él. Yo lo veo que lo quieren todos darle un abrazo y bueno, eso es una manera de atraer, ¿no? A esa gente y que bueno, que es un punto bonito, ¿no? En una competición, pues como tenéis aquí desarrollada de una calidad muy alta, muy alta. Sen dúbida, unha gran animación, ¿no? Para os máis pequenos e os máis maiores, para quitar un pouquiño os nervios, non? Sobre todo antes de competir, distraernos un pouquiño. Sí, claro, la competición es lo que tiene, ¿no? Tiene tu parte interna que tú la tienes que trabajar y la tienes que desarrollar después en el tapiz, pero si tenemos este tipo de elementos ya con tus compañeros, con una mascota que nos está animando y que nos da un abrazo, pues el niño se suelta más, el niño se anima y ve una competición, bueno, que no le resulta a él... que no le encasille, ¿no? al niño para que no se suelte en la competición. Entonces, bueno, cuanto más podamos añadir a la competición para que el niño pueda desenvolverse mucho mejor, pues bienvenido sea. Sería unha dúbida, ao final enche o ambiente de alegría, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ya también aparte interactúa muy bien Michiño, o sea que, bueno, la verdad que es un placer ver ese tipo de eventos, ¿no? En donde, bueno, animan a la gente a participar y a que sea una fiesta, que al final es una fiesta para los niños también. Pues sí, ao final estamos todos encantados con o noso Michiño. Por outra parte, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle á Secretaría Xeral do Deporte todo o apoio que nos brinda. Pues muchas gracias. Yo que siempre que estamos en este tipo de eventos, ayer estuve en una gala también de la Federación Gallega de Vela, pues ¿qué vamos a deciros? Nosotros lo que hacemos es acompañar a todos los agentes deportivos, los clubes, los deportistas, los técnicos, las federaciones. Para eso lo que intentamos es llevar, como este año, tenemos el presupuesto más alto de la historia para el fomento del deporte, que son 44 millones de euros, y para que se desarrollen este tipo de eventos, pues también disponemos de unas partidas que son más de 5,9 millones de euros que se destinan a nuestras federaciones deportivas gallegas. ¿Para qué? Para que se organicen este tipo de eventos, para que el deporte federado se promocione en toda nuestra comunidad y que, bueno, nuestros éxitos o nuestros fracasos de nuestros deportistas sirvan para poder realizar deporte en Galicia
el deporte no solamente es competición, sino es calidad de vida para los ciudadanos y por lo tanto nosotros estamos encantados de poder ayudaros en todo lo que podamos. Evidentemente, estas axudas son o que nos permiten tamén chegar a estas melloras, non? Sí, sí, efectivamente, ahora hablaba con Óscar, ¿no? Que todo ese tipo de pantallas que tenemos aquí lo han adquirido, por cierto, con una ayuda de la Xunta de Galicia, que ha sido también la más alta de la historia en el ejercicio 2022, con 4,6 millones de euros para adquirir este tipo de material o el tapiz o pantallas, por lo que estos campeonatos son mucho más vistosos que lo que hablábamos antes y mucho más atractivos. Tenemos otra ayuda también para lo que es los gastos de funcionamiento de todos los clubes, que también no nos podemos olvidar de ellos, cerca de 2 millones de euros. Y, por supuesto, aquí hay karatecas, ¿no? Está Ruth como la máxima representante en el CGTD, que es nuestra joya de la corona, en donde determinados deportistas, determinados karatecas, pues desarrollan su actividad en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, que es nuestra joya de la corona y es donde salen los posibles olímpicos, mundialistas o deportistas europeos, ¿no? Por suposto, dende aquí estou segura de que todos vamos a ofrecerlles nosos máis grandes apoios, non? Para seguir destacando deportistas galegos no karate, tal como pode ser Ruth ou Xavier. Hai moitas máis promesas pequeniñas que aquí se están disputando hoxe. Claro, este es el futuro. Esto lo estáis haciendo fenomenal, se lo decía Óscar, este tipo de competiciones, pero ya las anteriores, lo que me hablaba, una serie de proyectos que tenéis con el tema de las ligas de karate, eso es fundamental. Los niños no... tenemos que saber que hay niños que no llegan a lo mejor a ser campeones, pero le gusta su deporte y quieren competir. Pues vamos a darle la oportunidad de que puedan competir con esas ligas. Y después ya con estos campeonatos gallegos, que posteriormente pasarán a los campeonatos de España, pues van los mejores, ¿no? Pero yo creo que esta es la buena senda que tiene el karate gallego, la buena senda que tienen los clubes de karate, y yo estoy seguro, porque llevo muchos años también en el mundo del deporte, que esto es el germen para que podamos tener los mejores karatecas de España. Ten unha dúbida, unha das características para mí máis importantes do karate é que é accesible a todo o mundo, non? Ao que chega ao primeiro posto e ao que igual non chega, pero aquí todos disfrutamos, verdad, da competición. Sí, claro, eso es lo que hay. Aquí quedan el primero y el segundo, pero detrás hay mucha gente que está trabajando y es su pasión y es su deporte y por lo tanto tenemos que darle las herramientas para que esos niños y esas niñas puedan realizar sus competiciones, ganen o pierdan, pero necesitamos que estos niños tengan la actividad competitiva porque forma parte, el niño que practica tiene la necesidad también de competir, gane o pierda, pero hay que darle esa necesidad. Pois claro, dende aquí seguiremos dándolle oportunidade a todos os nosos deportistas. Bueno, Roberto, moitísimas grazas pola súa presenza no día de hoxe, neste campeonato tan especial. Nada, gracias a vosotros, insistir, a Óscar, a todo el equipo que tiene de trabajo, por esta fantástica organización y nosotros, lo que os dije, intentamos acompañaros en donde podemos. Yo ahora me iré a Coruña, que tengo otro evento y vamos a intentar estar en todo lo posible y siempre que vengo a karate siempre vengo muy contento porque el trato es exquisito. Moitísimas grazas, Roberto, por todo o vosso apoio e grazas por esta entrevista. Nada, gracias a ti.
Enlace de tatami número 2, Fabio. Fabio, a mesa central. A continuación, en el tatami número 2, final Comitê Livre femenino, menos de 32. Aka, Laura Torcilla Castro. Ao, Aroa Naveiras Cuñato.
Roque López López. Acude al tatami número 2. Último aviso. A continuación, en el tatami 3, final Comité Infantil Masculino -30. Ata Simón Rodríguez Armada. AO Batiembe Locado.
buenos días a todos. En esta ocasión estamos con nuestro medallista de bronce en la categoría de kata infantil masculino. Hola, muy buenos días. Bos días. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Xian e vengo do Xijan. Bueno, Xian, xa todos te coñecemos dende aquí, non? Sempre no podium, xa habéis hecho un montón de entrevistas, verdad? Sí. Contanos, cal é o teu truco para estar sempre no podium con estes tan bons resultados? Pois entrenar duro, creerme que soy bo e hacer bos catas. Sen dúbida, o entrenamento e actitudes son super importantes, verdad? Bueno, despois de todas estas competicións as que xa levas asistido, ainda te pos un pouquinho nervioso antes de sair ou os nervios xa desapareceron? Non moito, pero a veces un cata importante igual sí, un pelín. Claro, as veces están aí un pouquiño presentes, non? Pero controlalos bastante ben, verdad? Sí. Bueno, e contanos, para chegar á final, para conseguir o bronce, crees que foi moi complicado, como moita competencia? Ou que foi fácil? Foi complicado porque hai dous nenos que son moi bons, entonces nos vienen pisando los talones los unos a los otros. Claro, aquí todos moi competitivos, non? Todos mellorando un montón de campeonato a campeonato e nunca se sabe o que pode pasar, verdad? Claro, sí. Bueno, e todas as catas que ti sabes, cal é a túa preferida? Co secundario, Co secundai, foi a que fixeche hoxe ou realizaches outras? a final, Bueno, e levouche ata o bronce, estarás contento, non? sí. Esperabas este posto ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa, pero se quedei bronce é porque me merezco estar de bronce, pero non pasa nada. Para a seguinte máis e mellor, verdad? Sí, Bueno, Xian, pues dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar este bronce no día de hoxe? a miña familia que está en Argentina, en Holanda, e a meu equipo, a Xijan. Pois dende aquí, para todos os familiares e para todo o Club Xijan. Moitas gracias, Xian, por a túa entrevista. De nada.
continuación, en el tatami 2, encuentro por el bronce, Kumite, Canadín masculino, -34. Aka, Álvaro Sánchez Suárez. AO, Bruno Varela Paz. A continuación, en el tatami número 1, encuentro por el bronce, Kumite, Canadín masculino, -28. Aka, Ignacio Brocos Marcos. AO, Mateo Quintas García.
continuación, en el tatami número 1, final, Kumita Ley masculino, -28. Aka, Ramón Vázquez Menéndez. AO, Borja González Pura. Mauro, a mesa central. Mauro, mesa central.
continuación, en el tatami número 4, final, comité infantil femenino, menos 36. Aka, María Zultán Penín. AO, Ana Fuentes García. A continuación, en el tatami número 2, final, comité libre masculino, menos 34. Aka, Hugo Pérez Nieto. AO, Daniel Insua Mariano.
Club IT Alevín masculino menos de 28 kilos. Por favor, de cada club como máximo una persona se quiere sacar foto, porque si no, no cabemos todos. Diego Benichon. Benillons. Michiño, por favor, a mesa central. Michiño, a mesa central. Michiño Arcado, a mesa central. Sí. Oscar, por favor. Pasamos a la entrega das medallas na categoría Comité Alevín masculino menos de 28 kilos. Entrega Óscar Afuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Junto a la mascota de la Federación Gallega de Karate, Michi. Terceros clasificados y medalla de bronce para Diego Benchón Naveira e Ignacio Brocos Marcos. Segundo clasificado y su campeón gallego, Borja González Puga. Y primer clasificado y campeón gallego, Ramón Vázquez Menéndez.
continuación, en el tatami número 3, final comité infantil masculino, más de 45. Aka, Brais Ventoso Pouso. AO, Saúl Rico Rodríguez. A continuación vamos a hacer la entrega de las medallas del Comité Alevín masculino menos de 34 kilos. Por favor, Daniel Insua. Daniel Insua. Por favor, Daniel Insua. En el podio, por favor. Hugo Pazos. Hugo Pazos. A continuación, en el tatami número 4, final comité Alevín masculino, más de 34. Aka, Adrián Liz López. AO, Fabio Allen de Farano. Vale, a continuación pasamos a entregar las medallas de modalidad del Comité Alevín masculino menos de 34 kilos. Entrega Óscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Medalla de bronce
competidores, por favor, formen en sus tatamis. Competidores, árbitros. Sí. Hola, boas tardes a todos e benvidos ao Campeonato Galego Infantil de Karate 2023. De aquí sairá a representación galega que acudirá ao Campeonato de España o 21, 22, 23 de abril en Cáceres. Daremos comienzo esta segunda jornada no tatami 1, 2, 3 e 4 con kata xuvenil masculino e femenino. Os paneis arbitrais o conforman os seguintes suítes. Tatami 1, Hanna González, Juan Manuel Pazos, Francisco San Martín. Tatami 2, Serafín Pita, Adrián Seoane, Xavier Graño. O xefe de tapiz do tatami 1 e 2 será David González. Tatami 3, Diego Cancela, Domingo Alvela, Alejandro Otero, Carlos Alvarado. Tatami 4, Andrés Villalón, Serafín Pedroso, Alejandro Caramazana e Antonio Freire. O xefe de tapiz do tatami 3 e 4, don Enrique Blanco. Todos eles dirixidos polo noso director de arbitraxe, don Ignacio Muñoz, e noso subdirector, David González. Subidachi. Soy. Rey. Otaini. Rey. Buenas tardes, mucha suerte a todos.
Sí, infórmase que todos os deportistas poden coller auga ou fruta por senteleza de Freud, pero non se pode consumir na pista. Non se pode comer na pista. Gracias.
Enlaces de los tatamis 3 y 4.
Club Mizocabi. Tatami 4. Víctor, Víctor, repescas, por favor. Óscar Lafuente, mesa central.
pase de cambio 4 a mesa central. Moi boas tardes a todos. Comezamos esta xornada de tarde cos nosos medallistas. Neste caso, o noso medallista de prata, tanto na categoría alevín de kata masculino como na categoría de kumite alevín menos de 28. Borja. Hola. Bueno, por aquí temos ao noso campeonísimo na categoría de kata alevín masculino. Hola, Mateo. Hola. Bueno, contádenos, cal é o vosso club? Ginesport. Eu tamén. Bueno, chicos, primeiro, noraboa por estas que conseguistedes hoxe. Grazas. Contádenos, chicos, credes que foi unha sorpresa para vos conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Me esperaba por lo menos a de bronce. Eu, a verdade é que tamén a de bronce. Bueno, pois por aquí dous competidores moi seguros das súas cualidades, non? Para chegar ao alto do podium. Sí, sí. Contádenos, chicos, para ter esta seguridade en vos mesmos, xa levades moitas competicións, verdad? Xa sois todos uns expertos. Sí, llevamos muchísimas. Moitísimas. E despois de tantas veces compitindo, aínda estades un pouquiño nerviosos antes de sair? Ou esos nervios xa desapareceron? Xa desapareceron. Eu, a verdade, un pouco. Mateo, por aquí un pouquiño. E ti, Borja, contanos, cal é a túa clave para evitar eses nervios? Entrenarlo mucho antes de hacerlo para saber que estoy bien seguro. Pois claro, entrenamento é a base de todo, verdad, chicos? Sí. Sí. Contádenos, das todas as catas que fixeches hoxe, cal é a vosa preferida? Jean Godan. A miña Jean Nidan. Moi ben, chicos. E bueno, ademais de facer catas, tamén participaches en kumite, se non me equivoco. Sí, eu tamén. Contádenos, que vos gusta máis, kata ou kumite? Mucho máis kata. A mí tamén moito máis kata. Bueno, temos aquí aos nosos deportistas de kata que polo que vemos, ambos conseguiches moi bons resultados, verdad? Sí. Sí. E bueno, a semana cantas os lle dedicades a kata e a kumite? Eu creo que moitas, non? Para conseguir estas medallas. 6 horas. 6 horas entre toda la semana. 5 horas 50. Por lo menos. Polo menos, moitísimas, verdad? Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas supermedallas? A mis abuelos, a mi tía, a mi hermana, a mi madre y a mi padre. Y a mi entrenador. Os dous entrenadores e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
Sí. Bueno, recordad que a los estas tenéis fruta y agua para poder coger. Gentileza de Freud, pero está prohibido comer en la pista. Está prohibido comer en la pista. Gracias.
en el tatami 2, encuentro por el bronce, kata juvenil masculino. Aka, Nicolás Rodríguez Domínguez. Ao, Jacobo Casado Fernández. Corrijo. Aka, Enrique Fraga Romero. Ao, David Enríquez Cortón.
Laura Paz, Laura Paz. A continuación, en el tatami se encuentra por el bronce Cata Cadete Femenino, Aka, Aroa Santiago Santos, Ao, Sheila Santiago Santos. A continuación, en el tatami se encuentra por el bronce Cata Cadete Femenino, Aka, Aroa Santiago Santos, Ao, Sheila Santiago Santos. Moi boas tardes a todos. En breves instantes dará comezo a modalidade de kumite, na que podremos observar os combates que os novos competidores disputarán en breves instantes entre as numerosas categorías que terán lugar neste campeonato.
Axel Gil Losada. AO, Lucas Rey Lourido. En el tatami número 2, final kata Benjamín femenino. ACA, Ariadna Álvarez Guadarrama. AO, Olaya Lamas Marzoa. En el tatami número 3, final kata juvenil masculino. ACA, Pedro Guidi Vilarino. AO, Diego Criado Guinaldo. Y en el tatami número 4, final cadete femenino. ACA, Noa Calvo Enrique. AO, María Ventureira López.
continuación, en el tatami número 1, final kata juvenil femenino. Aka, Usía Folgueira González. Ao, Lía Penabaz González. A continuación, en el tatami número 2, final cadete masculino. Aka, Lucas Sánchez Casado. Ao, Iván Rey Pérez.
Naila Pinsoto, a pesaje, por favor. Naila Pinsoto, pesaje.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles a un personaje que viene con una gran noticia para el karate gallego. Desde Madrid y en representación de la Federación Española de Karate, hoy tenemos el privilegio de tener aquí con todos nosotros a Karakán. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Yo primero agradecer a la Federación Gallega de Karate por haberme dado vida, pero que no sería posible sin mi patrocinador, Sundarex. Vengo para ayudar, apoyar y educar a todos nuestros karatecas. Formar una gran familia es mi cometido. Dar las gracias a Fujimar por su colaboración. Gracias a ellos podréis tener un recuerdo mío. Sí. Bueno, pues un fuerte aplauso a la mascota oficial de la Federación Gallega de Karate. ¡Michiño! A continuación, nos van a hacer una cata de demostración. Empieza Karakán. En función de los aplausos, será el vencedor.
Mamechillo. Ese aplauso, Mochillo. Bueno, pues seréis vosotros los que juzguéis. ¡Votos para Caracas! ¡Aplausos para Caracas! Bueno, aplausos para Mochillo. ¡Fantástico! Pues el veredicto es un empate. ¡Fuerte aplauso! Aquí tenemos la mascota oficial de la Federación Gallega de Karate. También deciros que tenemos el honor de tener aquí al padre de estas dos criaturas, José María Rodríguez, que salude por favor. Un aplauso. Bueno, pues nada, ahí Michillo va a estar haciendo fotos con todos los niños, repartiendo mucho cariño. Y vamos a continuar con la entrega de medallas de la categoría Kata Benjamín, y juvenil y cadete.
Michiño, a podio, por favor. Michiño, acuda al podio. Por favor, Yaiza Silven Mera y Leire Rama Ambroa al tatami número 4. Yaiza Silven Mera y Leire Rama Ambroa, tatami 4.
Mauro Hidalgo Gómez, tatami 2. Mauro Hidalgo Gómez, tatami 2.
Nacional Juvenil Femenino más de 58. Señores, watch, Usuidachi, Samini, oh, suelta a todos.
Daniela Ribeiriño Soalleiro, tatami 3. Enlace tatami número 1, mesa central. Enlace tatami número 1. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos co presidente da Federación Galega de Karate, así como entrenador do Club San Francisco Teo, Óscar Lafuente. Moi boas tardes, Óscar. Que tal? Boas tardes. Bueno, Óscar, para comezar, gustaríanos saber cales eran as túas expectativas para o campeonato que se está celebrando hoxe. Crees que se están cumplindo? Sí, bueno, é un campeonato moi importante, seguramente todos son importantes, non? Pero este, si cabe, un poquinho máis, por varias razóns, polo volume de participación, polas características dos participantes, o karate de base, o karate en edades inferiores, pois para nós é moi importante. E bueno, nos preparamos este campeonato pois con moito esmero, porque deseábamos que salira ben, e bueno, estou bastante satisfeito, non? Sempre hai cousas que mellorar, pero eu penso que estamos vendo un bo campeonato. Sen ninguna dúbida. Ademais, é evidente que ademais da participación de todos os novos competidores, no día de hoxe foi unha figura moi importante a da nova mascota, a Michiño, non? Na que sabemos que leva moito tempo traballando. Que opinas sobre esta nova incorporación? Bueno, pois é unha idea que tivemos hai uns meses que, bueno, costounos darlle forma. O primeiro, bueno, era buscar que tipo de mascota, o nome, bueno, o deseño, a fabricación. A verdade que, bueno, é bastante máis complexo do que en principio nós pensábamos, non? Si queríamos presentalo en este evento, no Campeonato Colégio Infantil. Eu penso que foi unha sorpresa para todos, e fixen unha presentación pola mañá, agora pola tarde tamén. Pola tarde xa foi un poquinho menos, quizáis, sorprendente, porque, bueno, xa todo o mundo sabía que a nosa mascota existía,
pero bueno, a min gustoume moito, a verdade que estou moi satisfeito, penso que é unha innovación para nós que nos vai a dar un plus, é outra forma de seguir medrando, medramos en moitos aspectos, en moitos ámbitos, e o feito de ter unha mascota propia, pois penso que é algo importante para a Federación. Pois claro, sen dúbida, pola mañán foi como a primeira sorpresa que ninguén se esperaba, non? Pero bueno, estes actos dan a coñecer que dende a Federación Galega de Karate está tendo numerosas innovacións, o que va a estar nun auxe crecente. Supoño que para vostede será un orgullo ser o presidente e representante da Federación. Sí, bueno, eu estou, pois, lóxicamente honrado e satisfeito e orgulloso de ser o presidente desta federación. Traballo para que o karate galego medre, para que todos os clubes e os federados pois teñan unha federación da que sentirse orgullosos, e, bueno, proporcionarlles o maior número de oportunidades posibles a todos os nosos deportistas, non? Bueno, Óscar, e dende aquí, gustaríanos saber cal é o aspecto que máis lle apasiona de ser o presidente da Federación Galega de Karate? Bueno, é algo que che quita moito tempo do teu ocio, da tua vida persoal e familiar, non? Pero bueno, a min gusta moito a labor que estou desempeñando e sobre todo polo que che dixen antes, non? O feito de ver como o noso karate medra, como a nosa federación medra, como cada vez pois celebramos máis eventos, non solamente eventos autonómicos, sino que tamén traemos moitos eventos nacionais, algún internacional, penso que todo o mundo sabe todos os eventos nacionais que celebramos hasta agora, o feito de celebrar agora en abril unha proba da Youth League, entón, bueno, eso fai que a nosa federación, como che veño dicindo anteriormente, siga medrando, non? E iso quizás é o meu maior orgullo, non? Botar a vista atrás e ver como a federación pois cambiou moito en pouco tempo. Sen ninguna dúbida, dende todo o equipo organizativo da Federación Galega, agradecemoslle moitísimo o seu traballo e todas as horas que dedica a este deporte. Bueno, pois gracias. Gracias por valorarme así. E, bueno, ademais de ser o presidente da Federación, como xa dixemos anteriormente, tamén é o entrenador do Club San Francisco Teo, que, bueno, como todos sabemos, ten deportistas como poden ser Simón, Eva ou a destacada Ruth, que son medallistas nacionais, así como, bueno, Xavier Santos, que está no Campeonato Europeo. Supoño que como entrenador será todo un orgullo que os seus deportistas teñan estes resultados. Sí, bueno, pois lóxicamente estou moi orgulloso, moi satisfeito, dame moitas alegrías, máis das que nunca pensei que podera ter, non? Porque ter a xente deste nivel é fácil, é unha faceta que non abandono, aparte de ser presidente, pois eu dedícome son adestrador de karate, sigo dando clase todos os días no meu club, e, bueno, pois estou moi satisfeito, digamos, desas 4 persoas que dixeches que quizáis son os máis significativos, os máis destacados, non? Simón, Xavi, Ruth e Eva, pero, bueno, non falamos do meu club en este caso, do San Francisco Teo, pero, bueno, eses 4 forman parte de outro grupo pois moito máis amplio, non? De moitos deportistas que están traballando moi ben, hai clubes que están facendo as cousas pois moi ben, pois como pode ser o Bunkai, o Rembucán, a Escola de Karate Narón, o Riverstone, o Shihan. Hoxe hai clubes que tamén tiveron resultados excelentes, entón, bueno, eu, digamos, estou moi orgulloso de todos, non? Agradezoche que personalices en esas 4 persoas tan próximas a min o nivel do karate galego, pero é algo que afortunadamente estáse xeralizando, e hoxe por hoxe nós non temos moitos, como poden ser o caso de outras federacións máis grandes que nós, pero si temos xente, eu sempre digo, de tan bo nivel como calquera outro deportista nacional. Sen ninguna dúbida, en Galicia temos numerosas promesas que esperemos que nun futuro sexan nomes tan destacados como os que xa dixemos, non? Seguro que todos os clubes estamos traballando para levar os nosos deportistas galegos a outro nivel. Sí, pois eso é algo que se ve, algo que se está vendo en estes campeonatos que facemos, autonómicos, e depois cando a xente participa a nivel nacional ou internacional, non? Cando participa nunha Liga Nacional, nun Campeonato de España, xente que participa en competicións do circuito mundial, ben sexa Youth League, Series A, Premier League, é dicir, temos xente que está traballando moito, que está poñendo moito empeño en mellorar, e iso fai que o noso karate sexa máis grande, e eu, como presidente, pois, estou moi satisfeito e orgulloso. Evidentemente, sen vostede, todos estes cambios, innovacións e melloras non serían tan visibles, non? E non serían posibles en a súa organización. Bueno, digamos que son o que está á cabeza de todo, non? Pero teño xente que sin eles non sería posible, pois
en toda a federación pois ter unha dirección técnica, unha boa dirección técnica fundamental. En ese sentido pois estou plenamente satisfeito do traballo que desenvolve o noso director técnico, Alberto Álvarez. Ter unha boa dirección de arbitraxe tamén é moi importante, o traballo que está facendo Iñaki Muñoz tamén é fundamental. Ter un corpo técnico tamén de alto nivel, como son todos os nosos seleccionadores, é algo que non é obra miña, digamos, non? Eu, digamos, que son o que está, o que ten a última decisión, o que coordina un pouco todo, pero, bueno, si, é un traballo en equipo non solamente a parte de, dos que forman o corpo técnico da Federación, sino tamén que eu gustaríame extendelo a todo o karate galego, é dicir, se o traballo nos clubes non é un traballo bo, eso, ao final, non se ve reflexado na imaxe da Federación, non? Eu, como sempre digo, si todos remamos na mesma dirección, pois o karate galego estará arriba e bueno, eu creo que hoxe por hoxe é algo que se está vendo. Sen ninguna dúbida, Óscar, moitísimas grazas por mencionar o esforzo de todos que está detrás de todos os campeonatos, non? Unha vez máis... De vos tamén, sobre todo, por exemplo, eu estou moi orgulloso do equipo de staff que temos. Nós estuvémoslo aquí, pues, todo colocado, todo preparado, pero eu sei, porque estou con vos, que leva un traballo detrás moi importante, de moitas horas, de preparación, do desarrollo en sí da competición. Unha vez que todo remate hai que recoller, hai que transportar todo, almacenalo. É dicir, en ese sentido, os clubes son importantes, os deportistas, os técnicos, pero o staff, en ese sentido, pois aproveito para facer un recoñecemento a esa xente que traballades tan ben para que os nosos eventos salgan con esta calidad que están salindo. Moitísimas grazas, Óscar. Dende logo, detrás de todos os grandes logros hai moito esforzo da man de todos. Moitísimas grazas por recoñecelo. Gracias a ti. Bueno, e unha vez máis, dende todo o equipo da Federación agradecemosche o teu fantástico e indispensable traballo. Gracias. Moitas gracias. Bueno, pois é moi satisfactorio que o recoñezades e que o digades. Agradezo volo. Moitas gracias pola tua entrevista. A ti, Analia.
Alba rojo. Tatami 4, por favor. Alba rojo.
Encontro por la medalla bronce. No tatami número 2, comité superior masculino, Mercer Aka, Alejandro Enzo. Ao, Mauro Pilar. Modalidad comité juvenil femenino más de 52 kilos. Final. Aka, Nayara Pérez Ferreiro, ao Sara Castrillón Lago. Enlace de tatami número 1. Enlace de tatami 1.
Final, tatami número 3, comité xuvenil femenino menos de 47 kilos. Aka, Sara Vázquez. Ao, Uxía Folgueira. Final, tatami número 4, comité xuvenil masculino menos de 17. Aka, Diogo. Ao, Nicolás Obrino. A continuación, en el tatami número 2, encuentro por el bronce, comité juvenil masculino menos 48. Aka, Sian Redondo García. Ao, Fabián Mesías García.
continuación, en el tatami 3, final comité juvenil femenino menos 52. Aka, Ariana Palacio Silvanez. Ao, Ainhoa Blanco Fernández.
Tatami número 1, final, Kumite juvenil masculino, menos de 42. Aka, Enrique Fraga Romero. Ao, Pedro Guide Vilariño.
A continuación, en el tatami número 1, final, Cubite juvenil masculino, menos 36. ACA, Raúl López García. AO, David Pinto.
Comité Juvenil Femenino más de 52 kilos. Sara Castellón, Nayara Pérez, Mariana Simeón y Yaiza Silver. A continuación, en el tatami 1, final, Comité Juvenil Femenino, menos de 42. Aka, Noa Pereira Casal. Ao, Lía Penabán González. A continuación, en el tatami 2, encuentro por el bronce, Comité Juvenil Masculino, menos de 54. Aka, Alejandro Casal Santos. Ao, Jorge Ramos López. A continuación, es final Comité Cadete Femenino, menos de 54. Aka, Noa Ulloa Vázquez. Ao, Arolas.
A continuación, de Medicame 1, final Cumite Cadete Femenino menos 61. Aka, Leire Meilán Rodríguez. Ao, Sara Fernández Fraga. Óscar Lafuente, por favor, a casa central. Óscar Lafuente.